Bueno, muy bien. Ahora sí ya estamos nuevamente. Ya estamos grabando. Estamos hoy a viernes 5 de junio del 2022. Por si luego este video se llega a escuchar algunos años después, por lo menos sepan en qué fecha lo grabamos. 5 de junio del 2022. Algunos de ustedes sabrán que el día de ayer se celebró la fiesta de Shavuot, se celebró la fiesta de Pentecostés. Entonces, yo sé que por ahí algunos conocen un poquito de eso, pero los que no, ayer se celebró Pentecostés y vamos a ir platicando también de las fiestas más adelante. En algún momento vamos a ir dando un poquito de información, conociendo un poquito más. Pero bueno, regresamos el día de hoy. Yo sé que les había dicho que la idea era dar las pláticas los viernes. Para mí también es un poquito más fácil los viernes, pero bueno, como les he platicado, he tenido que salir de la ciudad de las siguientes semanas de cuando empezamos. Entonces, bueno, me había acoplado los lunes. Mañana lunes a lo mejor en la noche se me complica, entonces hoy domingo. Yo sé que algunos batallan, algunos no pueden, pero la idea es que quede grabado para que, bueno, ustedes lo puedan ver después con más calma, puedan verlo las veces que necesiten, escucharlo en su casa o en el teléfono o en el carro. Y el plan a futuro es regresar a hacerlo los viernes y en algún momento, como habíamos platicado, podernos unir los que podamos, podernos reunir, eh, a pasar un buen tiempo, a compartir la palabra y de alguna manera hacerlo público, transmitir esa reunión a través de Zoom para los que estén fuera también puedan aprender y también puedan estar con nosotros. Ok, ya después de todos los anuncios, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar de el cumplimiento profético o vamos a hablar de, pues sí, cumplimiento profético vamos a empezar a ver. Y el subtema que le pudiéramos poner o el tema es de dos pueblos hizo uno. Una de las mayores profecías que se están cumpliendo en nuestros días, que estamos nosotros viendo, que nos está tocando ver, es el gran retorno de los hijos de Israel a su casa, el gran retorno del pueblo, el gran retorno de los judíos que están repartidos en muchas partes del mundo y hemos estado viendo de una manera milagrosa cómo Dios está cumpliendo la profecía de Jeremías en donde se habla que de todas las naciones iba a empezar a juntar a su pueblo y lo iba a regresar a la tierra de Israel. Y nuestra generación ha tenido la bendición de ver cómo se está cumpliendo este evento y de ver establecido el Estado de Israel después de 2000 años, cuando se estableció y se hizo el decreto en el año de 1948. Además, hay otra cosa muy importante que estamos viviendo. Estamos viendo un despertar enorme en cientos de miles de personas que crecieron como gentiles, pero que está llegando un punto en su vida que están descubriendo las raíces hebreas de su cristianismo. No solamente de su fe, sino también están descubriendo raíces hebreas de sus ancestros. Se están dando cuenta de que sus ancestros tenían sangre judía. Y la sangre llama, como dice el dicho, y la sangre llama a regresar a la herencia que les pertenece por derecho y que les fue privada por razones históricas que muchos de nosotros ya conocemos. Básicamente, lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy es, vamos a desglosar un texto de Rabino Saúl, conocido en Occidente como el apóstol Pablo. Acuérdense que voy a tratar de ir poniendo los nombres como se dicen en el griego y como los occidentalizamos nosotros. Entonces vamos a desglosar un texto de Rabino Saúl y vamos a ver una interpretación que tal vez pueda ser nueva para algunos de ustedes. Vamos a ver esta imagen. Tenemos una imagen con el pueblo judío por un lado y por el otro lado una serie de etnias juntas de todo el mundo. Un grupo de muchachos de todas etnias, de todas razas, de todas culturas unidas por un lado, en el lado derecho y del lado izquierdo tenemos
a el pueblo judío. Y en el centro tenemos una mano con dos palos unidos, que es una clara referencia a una profecía de la cual platicaremos más adelante y que yo sé que algunos de ustedes ya conocen esta profecía de la vara con los dos palos. Pero viendo esto, vamos a considerar el siguiente texto de Pablo o del rabino Saúl a los Efesios. Dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este texto yo sé que es muy conocido por muchos de nosotros. Y este texto se interpreta normalmente de la siguiente manera. Se interpreta así. El apóstol Pablo está haciendo referencia a cómo Dios hizo un solo pueblo, uniendo al pueblo judío y uniendo al pueblo gentil. Es la interpretación normal. El pueblo judío, el pueblo gentil, son unidos como uno en el Mesías. Y esta interpretación es correcta. No digo que no. Esta interpretación es correcta desde el punto de vista literal en cuanto a lo que está escribiendo Pablo en su carta, diciendo que los gentiles y que el pueblo de Israel son uno en Mashiach o en Mesías. Y aunque es correcta, esta afirmación es mucho más profunda de lo que hemos interpretado hasta ahorita. Y vamos a empezar a profundizar un poco de este texto. Vamos a empezar a poner los cimientos y los fundamentos de los cuales hemos estado hablando desde un principio. ¿Quién escribió este texto? Es lo primero que tenemos que saber. ¿Quién lo escribe? La respuesta lógica será Pablo. Ok, no estamos preguntando cómo se llama, quién es, quién era la persona, cuál es la biografía de Pablo. Tenemos que estar conscientes de que Pablo era un rabino y que era un rabino judío, de una formación judía de las más importantes del judaísmo, siguiendo una línea, siguiendo una escuela y tal vez la línea y la escuela más importante de su época. Aunque Pablo está expresando algo que, como menciona antes, de los judíos y de los gentiles está siendo un solo pueblo, aún así hay algo más que Rabino Saúl de Tarso quiere decirnos. Y lo vamos a profundizar hoy. No solamente Rabino Saúl o apóstol Pablo estaba viendo la unión de los gentiles con el pueblo de Israel, sino que estaba viendo además el cumplimiento de una profecía extraordinaria en relación a Israel. Ahora, ¿por qué tengo que entender esto así? Porque Rabino Saúl, vuelvo a hablar de él, Rabino Saúl era judío, con una de las formaciones más importantes como judío. De hecho, él mismo habla de él en su biografía. Y él mismo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y de una de las ramas más importantes del judaísmo fariseo de toda la historia. Ahora, ¿por qué Pablo nos da su biografía? ¿Qué nos quiere mostrar Pablo? Pablo nos dice primero, yo soy circuncidado al 8º día. ¿Qué nos quiere decir? Primero, que no es un gentil converso, que no es una persona que se haya convertido al judaísmo, que nació en el seno de un hogar judío. Y dos, no solamente nació en el seno de un hogar judío, sino que nació en el seno de un hogar judío practicante de la Torá. Era de una familia que era observante de la Torá, guardadora de la Torá. Por lo tanto, tiene el privilegio de haber sido circuncidado al 8º día, como la Torá se lo pidió a Abraham miles de años atrás. Nos dice también que es de la tribu de Benjamín. La única tribu que permaneció unida al reino de Judá.
De las 12 tribus, 10 que se fueron al norte, 2 que se quedan en el sur. Y él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, la única que permaneció unida al reino de Judá. Enfatiza su personalidad, enfatiza su forma de ser diciendo, soy hebreo de hebreos. No vas a encontrar un hebreo más hebreo que yo. No vas a encontrar un seguidor, un guardador de la Torá más guardador que yo. Y en cuanto a la interpretación de la ley, Rabino Saúl deja en claro que es de la escuela de los fariseos. Ojo, los cristianos tenemos casi todos una idea errada de lo que es el fariseísmo. Aunque este tema de los fariseos lo vamos a tocar más adelante cuando sigamos hablando del desarrollo histórico del judaísmo, si se acuerdan, hace unas clases vimos el desarrollo del judaísmo, cómo fueron los hebreos, cómo fueron los israelitas, cómo fue el judío, dónde los judíos, dónde empieza el judaísmo. Ahí vamos a ver las ramas del fariseísmo. Lo vamos a ver más adelante, pero en virtud para el tema de hoy hay que enfatizar algunas cosas importantes acerca del judaísmo fariseo. La mayoría de los cristianos, esta es la imagen que tenemos del fariseísmo. La mayoría de los cristianos tenemos la idea de los fariseos como personas hipócritas, legalistas, caídos de la gracia. Tenemos la imagen de un grupo de personas desconectadas totalmente de Dios, sin entender el plan de Dios. Esta es la imagen que tenemos, esta es la imagen que nos hemos hecho, esta es la imagen que nos han metido y que nos hemos machacado en todos nuestros años de cristianismo. Ahora, como todo en todas las cosas, nunca podemos generalizar, porque no es así. Primero tenemos que entender algo. Tenemos que entender que el judaísmo fariseo estaba dividido en diferentes escuelas, de las cuales, si permanecen estudiando conmigo, las vamos a ver y vamos a conocer más adelante. Tuvimos en la imagen previa los fariseos acusadores, como lo vimos en la imagen anterior. Ahora también tenemos fariseos, pero tenemos diferentes fariseos. El ejemplo más notorio del que estamos hablando es Pablo. Pablo era un fariseo, dice, en cuanto a la ley, yo soy fariseo. Tenemos a Nicodemo como fariseo. Tenemos a José de Arimatea como fariseo. Tenemos a los fariseos que han sido los más grandes estudiosos de la Torá y quienes se encargaron de alguna u otra manera que nosotros la tuviéramos en nuestras manos. ¿Sí? Entonces, Rabino Saúl, el apóstol Pablo, fariseo, forma parte de una de las escuelas fariseas más importantes de la época. Les voy a contar nuevamente la historia que les conté una de las primeras clases. ¿Se acuerdan de una historia que les conté de un gentil que quiere ser sumo sacerdote? Se las voy a contar otra vez. ¿Por qué? Porque ahora voy a juntar esa historia que les conté desde un principio con la enseñanza de hoy. La historia del gentil que tuvo un encuentro con el sumo sacerdote de Israel. El gentil que quedó impactado al ver las vestimentas y la santidad del sumo sacerdote. Un gentil que quedó impactado con la placa de oro en la frente del sumo sacerdote, impactado con las piedras preciosas en los hombros, en el pecho del sumo sacerdote. Esa imagen impactó de forma extraordinaria a este gentil. Fue tanto el impacto que tuvo que en el fondo de su alma creció un deseo tan grande de llegar a ser el sumo sacerdote de Israel. Y con el propósito de lograr ese sueño, se dirigió con entusiasmo a una de las escuelas del judaísmo de aquella época. Una de las escuelas del judaísmo fariseo, conocida como la escuela de Shammai. Llega con Shammai, llega a su escuela, le cuenta que desea convertirse al judaísmo, porque le gustaría estudiar para convertirse en el sumo sacerdote de Israel. Y Shammai le dijo, ignorante, no sabes lo que tú estás pidiendo. Eres totalmente un ignorante. Y lo echó de mala manera de su escuela.
Sin embargo, este gentil estaba tan impactado, que no se rinde, que sigue adelante, que sigue queriendo llegar a ser sumo sacerdote y acude a otra escuela de judaísmo fariseo, pero ahora acude a la escuela de Gilel, conocido como Gilel el Grande, y le hizo la misma petición. Maestro Gilel, yo deseo estudiar y yo deseo convertirme al judaísmo, porque quiero llegar a ser el sumo sacerdote de Israel. Gilel le dijo, hijo, qué motivación tan maravillosa tienes. Ven y estudia Torah conmigo, todos los días. Ese gentil iba a la casa de Gilel todos los días a estudiar la Torah con gran entusiasmo. Y este hombre estudiaba con denuedo la ley, la Torah, las instrucciones. Empezó obviamente con el alfabeto hebreo, el Aleph Bet. Lo primero que hay que hacer es aprender el alfabeto, las letras, la numerología de las letras, la simbología de las letras. Y después que logra aprender y leer en hebreo, comenzó a estudiar de lleno la escritura, iniciando por Bereshit, que es el libro de Génesis, pasando por Shemot, que es el libro de Éxodo, llegando a Vayikra, que es el libro de Levítico, y cuando llega a Levítico, encontró un pasaje donde la Torah dice, ningún extraño puede llegar a ser sumo sacerdote, solamente los descendientes de sangre de Aarón. Y el gentil queda impactado. El gentil queda impactado porque todos los sueños que él tiene cuando está estudiando la Torá, se da cuenta que solamente los descendientes de sangre de Aarón pueden llegar a ser sumos sacerdotes. Y el hombre le pregunta a su maestro de Torá, Gilel el Grande, maestro, ¿usted es descendiente de Aarón? No, no soy. Maestro, o sea que usted no puede llegar a ser sumo sacerdote de Israel. No, yo no puedo. Se queda pensando y dice, un hombre con la grandeza de Gilel no puede llegar a ser sumo sacerdote de Israel, cuánto menos yo, que ni siquiera soy nativo del pueblo, y mucho menos descendiente de la casa de Aarón. El hombre le agradeció a Gilel, gracias maestro, ahora me doy cuenta de la ignorancia que yo tenía, pero tú me cobijaste, pero tú me recibiste con amor, pero a pesar de que te dije una de las peores barbaridades y de las peores tonterías, no me echaste. Y me cobijaste bajo la sombra del Altísimo y me enseñaste Torah. Es por eso, maestro, que voy a seguir estudiando. Voy a seguir estudiando Torah contigo y me voy a convertir en un gran judío, aunque no llegue a ser sumo sacerdote, porque ahora sé que no podré nunca llegar a serlo, pero llegaré a ser un judío fiel a Hashem y a sus preceptos. Ahora, este gentil era romano. Y este gentil romano se convirtió al judaísmo. Siguió su proceso de aprendizaje hasta que se convirtió al judaísmo. Y según algunas tradiciones, este gentil fue Onkelos. Onkelos, un sabio rabino que tradujo la escritura del hebreo al arameo. Y es una de las versiones más importantes que existen en el judaísmo. Todo judío en la actualidad, amante de estudiar la Torá, lee la escritura en hebreo y lee el Targum de Onkelos en arameo. Imagínate lo importante que este gentil convertido al judaísmo, amante de la Torá, llegó a ser para el propio pueblo. Ahora, ¿qué quiero probar con esto que te estoy diciendo? Que no todos los fariseos eran hipócritas, que no todos los rabinos eran hipócritas, que no todos los fariseos eran legalistas, no todos los fariseos eran religiosos, cegados, legalistas. Sí había grupos así, definitivamente, pero también había grupos de gran espiritualidad, de gran conexión, de gran familiaridad con Hashem, con un espíritu de amor al eterno tremendo, como lo fue Rabino Gilel. Esta imagen de todos los fariseos hipócritas son imágenes que tenemos que desechar. Esta imagen, donde vemos a todos los fariseos siendo hipócritas, son imágenes que hay que desechar de nuestra mente. Incluso el propio Talmud afirma que había fariseos hipócritas, y eso que el Talmud fue escrito o es un escrito fariseo, pero no todos eran así. Hubo fariseos de gran talla espiritual. Entonces no nos podemos quedar con estas imágenes que son imágenes de Hollywood, en donde nos muestran siempre a unos fariseos acusatorios, ¿sí? Ahora,
Atención especial aquí. ¿Por qué? Porque Rabino Saúl, el apóstol Pablo, fariseo, viene de una escuela farisea ligada a Hillel. Rabino Saúl nos dice en sus escritos que él fue discípulo de Gamaliel. ¿Recuerdan? Él estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un gran maestro y doctor de la Torá, con un espíritu muy parecido al del sabio Hillel. Para tener una idea de la tremenda sabiduría de este fariseo, el propio Nuevo Testamento nos da un testimonio acerca del gran Gamaliel. Ahora, no se me pierdan. Estamos hablando de profecías dichas por el apóstol Pablo, pero lo importante es quién era Pablo. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y estamos viendo que Pablo era un rabino de la escuela de Gamaliel que viene de la descendencia de Hillel. Y estamos viendo que Hillel y que Shammai eran contrarios de alguna manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en el Nuevo Testamento un testimonio acerca de la sabiduría de un fariseo. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 33 al 39, lo siguiente. Dice, les voy a leer la escritura. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Están hablando de cuando el concilio fariseo estaba tratando de matar a los apóstoles. Estaban enfurecidos con ellos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mira la sabiduría de Gamaliel. Mira la clase. Mira la altura espiritual de este fariseo. Un hombre con una lucidez espiritual extraordinaria. Un hombre que se levanta en medio del concilio de los doctores de la ley y dice, hey, seamos prudentes. Si esto es de los hombres, desaparecerá solo, pero si esto es obra del Altísimo, tengamos cuidado. No seamos encontrados luchando contra el eterno Dios. La gran sabiduría de Rambam Gamaliel. Ahora, esta es la escuela que formó al rabino Saúl de Tarso. Esta es su escuela. Estos son los antecedentes que tenemos que conocer para poder entender correctamente los escritos de rabino Saúl. Por lo tanto, cuando rabino Saúl, un judío rabino, fariseo, formado en la mejor escuela judía de su época, habla de que de ambos pueblos hizo uno, está hablando mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Para poder entender lo que Rabino Saúl nos quiere revelar, vamos a comenzar a entender el plan de Dios. Para esto vamos a leer a uno de los profetas que dice lo siguiente. El profeta Amós dijo, capítulo 3, versículo 7, porque no harán nada
porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora, todo lo que Hashem va a hacer, lo ha revelado a sus siervos, los profetas. Hay un plan profético extraordinario, al cual, mejor dicho, el rabino Saúl está haciendo referencia. Y nosotros tenemos que entender este plan profético extraordinario a la luz de la Escritura. Vamos a ver las palabras desde el principio que Dios le dio a otro de sus grandes profetas. Vamos a ver qué le dijo el Señor al patriarca Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 2 al versículo 3, le dijo Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y seréis bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham tenía un don profético a una altura extraordinaria. Abraham tenía revelación de Dios y llegó a conocer el plan de Dios no solamente para él y para su familia, sino llegó a conocer el plan de Dios para toda la humanidad. Cuando Abraham fue llamado, Hashem le dijo estas palabras: Abraham, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas promesas se cumplieron en la vida del patriarca Abraham. La primera, vamos a hablar de dos aquí. La primera: haré de ti una nación grande. Sabemos que de Abraham salió una nación grande. De Abraham, Isaac, Jacob salió Israel. De Abraham salió una nación grande. De Abraham salió Israel. Y grande no solo por la cantidad de habitantes, no se refiere a eso. Se refiere a: con Israel está el grande Dios Altísimo. A Israel se le dio la grande, la Torá. De Israel saldría el más grande de todos los hombres, el Mesías. Israel es la nación más grande en sabiduría, en conocimiento y en santidad. Israel es una nación grande, bendecida y de bendición para la humanidad. En cuestiones médicas, en cuestiones tecnológicas, podemos demostrar la sabiduría que tiene el pueblo de Israel nada más con ver que el pueblo de Israel, que representa el 2% de la tierra o el 0.2, ya ni me acuerdo, tiene el 25% de los premios Nobel que se han dado en la historia. Es una de las naciones más grandes que hay, una nación más grande en armamento. Estando tan chiquito, un pueblo tan pequeño de 10 o menos millones de habitantes, tiene una grandeza en el mundo y han sido de tanta bendición para el pueblo porque ya estaba prometido al patriarca Abraham. Y dice la segunda promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, un gran erudito de la Torá, precisamente un gentil converso, gracias a la acción de Gilel, del cual acabamos de hablar ahorita, se llegó a conocer como Onkelos, tradujo la Torá al arameo, y al encontrarse con este texto de Génesis, Onkelos lo tradujo así: en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Lo pueden leer en el Targum Onkelos. El Targum Onkelos, escrito por Onkelos, quien la tradición dice que fue este romano gentil convertido al judaísmo, que no pudo ser sumo sacerdote, llegó a ser rabino y se convirtió en el rabino que tradujo la Biblia hebrea al arameo. Y cuando él tradujo este capítulo y versículo de Génesis, en donde Abraham recibió la palabra que le dijeron: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, cuando Onkelos lo tradujo: en ti serán injertadas todas las familias de la tierra.
Onkelos lo hizo en ese espíritu, diciendo, en ti serán injertadas todas las naciones de la tierra. Ahora, perdón, me adelanté. Ahora, obviamente, esta imagen es la que Rabino Saúl toma cuando habla del injerto en el olivo natural. ¿Por qué Rabino Saúl habló del injerto? Onkelos ya había hablado de ese injerto en el libro de la Torá cuando tradujo Génesis. Rabino Saúl, que viene de la misma escuela de Gamaliel, que viene de la misma escuela de Gilel, de donde viene Onkelos, Rabino Saúl nos habla también de un injerto en el libro de Romanos. En Romanos, capítulo 11, versículos 16 al 18, Rabino Saúl nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí, Rabino Saúl, que viene, insisto, del judaísmo fariseo, de Gilel, de Gamaliel, de Onkelos, nos habla de un injerto donde los gentiles son sacados de su olivo silvestre y son injertados en el olivo natural. Rabino Saúl está tocando una figura literaria muy conocida para el judaísmo fariseo de la escuela de Gilel, como lo había enseñado previamente Onkelos cuando dijo, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Y el mismo Rabino Saúl de Tarso nos dirá también estas palabras a los creyentes de origen gentil en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Nos dijo, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros lo leemos como, y si ustedes son o pertenecen a Cristo, pero recuerden que no se escribió Cristo, el original que se escribió es Mashiach. Y si vosotros sois del Mashiach, sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Rabino Saúl tiene muy claro el plan profético que fue anunciado a Abraham. Y Rabino Saúl ahora está viendo delante de sus ojos el inicio del cumplimiento de ese plan profético. Y Pablo, el apóstol, está compartiendo este plan profético a los creyentes de origen gentil. Onkelos, Gamaliel, Gilel, de esa línea vienen los conocimientos del apóstol Pablo. Pues, si queremos entender mucho de lo escrito por el apóstol Pablo, por el rabino Saúl, tenemos que conocer cuál es el judaísmo fariseo que él conoció y que él practicó. ¿Por qué hay tanta similitud y por qué es tan importante saber quién es Gamaliel y quién es Gilel? Porque Pablo claramente dice que él aprendió de la ley a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel es nieto de Gilel. Gilel, Gamaliel su nieto, el apóstol Pablo. Entonces, esa línea del fariseísmo o del judaísmo fariseo es muy importante que la conozcamos. La próxima semana vamos a entrar un poco más de lleno a lo que llamamos develando el plan a través de las escrituras. Y dijo David Makomki, primero, sumérjanse en las escrituras. No podemos amar lo que no conocemos.
cultiven el hábito del estudio diario de la Torá. Y lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Es una clasecita breve, pero el inicio de algo muy importante que vamos a ver acerca de el plan profético de Dios. Ya empezamos desde Abraham y seguiremos hasta que lleguemos a nuestros días. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden abrir sus micros y si no, como quiera, ábranlos para despedirnos. Fue cortito para no quitarles mucha parte del domingo, pero creo que es importante que después lo escuchen otra vez si tienen oportunidad, porque a lo mejor fui demasiado rápido. Entonces, es importante que vayamos conociendo este tipo de cosas para ir comprendiendo mucho mejor cuál es el plan profético, porque muchos de los escritos que vamos a ver con cuestiones proféticas y que nos vayan a ayudar a entender el plan que juegan los gentiles creyentes en Mesías, en Mashiach, mucho de eso es lo que habla Pablo. Porque Pablo al final se le da un ministerio a los gentiles, no se le da un ministerio a los judíos. Pero Pablo se estuvo preparando toda su vida para ministrar a los judíos. Toda su vida, todo el conocimiento de Torá, todas las enseñanzas de Gamaliel, todo el rabinato, todo el fariseísmo que hizo Pablo fue para dar sus enseñanzas a los judíos. Sin embargo, cuando lo mandan llamar, le dan su Abodá Hashem o su servicio a Dios para los gentiles. Y ahí entra, aunque no es el tema ahorita, pero bueno, luego me emociono y sigo hablando. De esto no deberíamos de hablar ahorita, pero es importante conocerlo. Ahí entra una frase muy importante que dijo Rabino Saúl, que muchos de nosotros hemos confundido. Cuando Rabino Saúl habla y dice, todas las cosas que yo tengo, que yo hice, que yo he conocido, las pongo como basura. ¿Se acuerdan? Son para mí basura por el conocimiento del Mesías. Eso nosotros lo hemos usado para decir, bueno, pues es que ya ves, todo lo que dijo Pablo es basura. Ya nada más importa lo que tiene que ver con el conocimiento del Mesías. Pero esas frases que él usó, lo que está diciendo realmente el Rabino Saúl es, todo lo que yo me había preparado, todo lo que yo había conocido para ser el ministro, el líder de los judíos, ahora todo eso pasa a ser basura porque ahora soy mi Abodá Hashem, mi servicio a Dios es para los gentiles. Entonces, muchas veces hemos malinterpretado esa parte de la escritura. Entonces, bueno, poco a poquito vamos a ir avanzando. Qué bueno que estuvieron aquí el día de hoy. Espero que sea de bendición y que les haya podido compartir y enseñar un poquito en lo que vamos empezando a ver acerca del plan profético del Señor. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, para despedirnos. Súper claro. ¿Muy claro? Muy bien. Excelente. Sí. Muy bien. Muy bien. Quita la pantalla para poder vernos y despedirnos. ¿Ya se ven? Ya. Yo tengo que volver a escucharlo porque sí se me escaparon algunos puntos ahí, pero ya sabes que lo escucho otra vez. Está bien. Yo también tengo que oírlo otra vez. Okay. Sí, porque se nos escapan muchas cosas la primera vez. O sea, o mal, de repente entendemos mal o se nos escapa así el detalle o el punto de lo que es estoy entendiendo yo que estamos hablando de los orígenes para poder ir más allá, ¿verdad? De las bases, pues, para ir más allá. Entonces, sí, a veces sí se me escapan cosas y como te dije la vez pasada, cosas que uno ya aprendió de una forma y lo escuchas de una forma que dices, a ver, espérame tantito, déjame, mejor me regreso y luego ya te platico. Sí, me parece muy bien. Y yo creo que es parte de lo que nos ha pasado a casi todos. Cuando empezamos a conocer
un poquito de las raíces, y no con esto quiero decir del judaísmo, porque por ahí me habían preguntado también si me estaba haciendo judío o algo así, y no me estoy haciendo judío, no, pero estoy conociendo las bases y las raíces del cristianismo que de alguna manera decimos conocer, ¿sí? Ahora, en mí siempre ha existido un anhelo tremendo y un amor por Israel, que es un amor indescriptible y que es inexplicable, que no sabes por qué, de esas veces que amas a ese pueblo sin saber por qué, sin conocer a ninguno, estando tan lejos, ¿por qué te duele tanto en el corazón lo que le pasa a ese pueblo? La respuesta es muy sencilla, en tu alma, como dicen, en tu alma hay un alma judía, ¿verdad? Que a lo mejor resulta que eres un gentil que nada más que ama al pueblo, o a lo mejor resulta que allá tu tatarabuelo fue judío y tuvo que escapar de España o tuvo que escapar de Israel o fue alguno de las tribus perdidas del norte, no sabes, pero sí hay algo muy característico cuando hablemos de las ovejas perdidas de Israel, porque en algún punto vamos a tocar ese tema tal cual, las ovejas perdidas de Israel. Se refiere a las 10 tribus. Las ovejas perdidas de Israel se refiere a las 10 tribus del norte que se perdieron. Ahora, llama mucho la atención de, si se refiere a las 10 tribus de Israel, ¿por qué en Salmos se dice, las ovejas conocen mi nombre y me siguen? Las ovejas conocen mi voz, perdón. Las ovejas conocen mi voz o reconocen mi voz y me siguen. Espérame, ¿a qué ovejas está hablando? O sea que si yo estoy reconociendo la voz, de ahí de alguna manera se me está diciendo que puedo yo ser alguna de esas ovejas perdidas. O sea, está muy interesante. Y algo que yo he aprendido mucho aquí en la cuestión de estas raíces es que me han dado respuesta a muchas cosas que el cristianismo que yo he practicado los últimos 20, 25 años no me habían dado respuesta, que simplemente me habían dicho, es que así está escrito, créelo y ya. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos encontrado alguna contradicción en la Biblia? ¿Cuántos no hemos encontrado algún error? Sin embargo, el cristianismo te dice, no, la Biblia no está mal, la Biblia no se puede equivocar. Tú lo estás viendo mal, acéptalo así como es, punto, ya por fe. Sin embargo, cuando empiezas a ver las raíces, te das cuenta de que sí hay una contradicción. O sea, sí se contradice esto con esto. Sin embargo, te explican por qué. Y te dicen, la explicación es por esto y por esto. Y tú, sí es cierto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con el cristianismo común que dice, y me acuerdo, y esto lo voy a tomar porque me acaba de suceder hace unos días, el cristianismo común que dice, Navidad es el 25 de diciembre, es cuando nació Jesús. Y tú le dices, oye, pero tú sabes, siendo cristiano, tú sabes que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y te dicen, sí, ya sé, pero ¿qué tiene? O sea, estamos festejando su nacimiento. Y yo le digo, a ver, espérame, estar festejando el nacimiento del Mesías Salvador del mundo, no creo que para Dios sea cualquier día que tú quieras celebrar. El nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, sucedió en tabernáculos. Tan claro está que nació en una azúcar. ¿Tú crees que para Dios el Altísimo Eterno no es importante y no tiene algún evento y sentido profético que Jesús haya nacido en una fiesta de tabernáculos y que haya muerto en una fiesta de Pascua, como para que tú vengas y me digas, el 25 de diciembre lo celebramos? ¿Sí? Entonces, ahora, puedes celebrar Navidad, si quieres celébrala, no pasa nada, no está mal. A lo que voy es, no es cuando nació Jesús. Y eso lo sabemos, pero lo festejamos porque tampoco para el cristianismo es como que muy relevante, ¿sí? Sin embargo, para las raíces hebreas sí es relevante, porque dicen, es relevante saber cuándo nació, porque para Dios nada es incasual. Para Dios todo tiene un propósito, los tiempos son precisos, exactos, y si nació en la fiesta de tabernáculos es por algo. No lo puedes celebrar después. Y si se murió en Pascua, no lo puedes celebrar después. Otro ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos has enseñado a través del cristianismo? Ya no hablo de catolicismo, cristianismo, que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo.
Y cualquiera de nosotros nos hemos puesto a pensar y decir, espérame, si aquí dice que son 3 días y 3 noches, viernes, sábado, domingo, no me cuadran el tiempo, no me cuadran los 3 días y las 3 noches. ¿Quién está mal? ¿La Biblia? ¿Y qué es lo que pasa? Terminas aceptándolo porque así te dicen, acéptalo y ya, ahí está escrito, la Biblia no se puede equivocar. Sin embargo, cuando llegas a las raíces y empiezas a descubrir, te das cuenta que realmente Jesús no murió un viernes, murió un miércoles y que no resucitó un domingo, resucitó al final del Shabbat en sábado. Entonces, ¿por qué estamos viendo la cuestión del judaísmo? No porque nos queramos judaizar, porque queremos aprender cuál es la verdad detrás de lo que nos han enseñado. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, Elia, es bien complicado cuando empiezas a conocer esto, choca de repente con lo que a ti te han enseñado tantos años y dices, espérame. Y de repente, bueno, ya no voy a hablar más porque luego no voy a decir cosas que no debo. Lo vamos a ir viendo poco a poquito, pero bueno, esa es la idea de empezar a conocer el original, empezar a conocer un poquito del hebreo, empezar a conocer a muchos les molesta que hablemos del judaísmo, pero ¿por qué te va a molestar hablar del judaísmo? Y quieres hablar de cristianismo. ¿Quién inventó el cristianismo? ¿Jesús inventó el cristianismo? No, Jesús no inventó el cristianismo. Jesús era un judío que practicó el judaísmo, que iba los sábados a la sinagoga, que se bautizó, que fue circuncidado, que celebró Pesaj, que celebró Pentecostés, que celebró tabernáculos, que tuvo una muerte judía. O sea, Jesús era judío, en ningún lado fue el inventor del cristianismo. Entonces, eso es lo que queremos conocer nada más, ¿sí? Esa es la idea de estas clases que estamos teniendo. Yo sé que para la gran mayoría de las personas esto va a chocar, ¡pum! Y al final van a terminar, a lo mejor muchos alejándose, pero esperemos en Dios y en su misericordia que muchos terminen acercándose simplemente por la curiosidad de saber realmente ver un poquito más de esas raíces, de nuestra fe, de esas raíces digo, no estamos peleados con nada, estamos conociendo el judaísmo y creyendo en un Mesías salvador. Entonces no estamos quitando nada. Gracias a los sacrificios, gracias a la muerte y resurrección de ese Mesías, es que nosotros podemos acercarnos al Padre y podemos acercarnos al Eterno, acercarnos a Dios, acercarnos a Hashem, ¿verdad? Entonces, bueno, pero a fin de cuentas, estoy abierto estamos aprendiendo todos. Y como les he dicho muchas veces, desde hace muchos años que yo me he parado a compartir y a predicar algo, no me crean todo lo que digo, pónganlo siempre en duda, estudienlo, medítenlo y antes de que se alejen y se vayan pensando en que son mentiras, lo platicamos, porque puede ser que yo también esté cometiendo algún error. Entonces, mejor lo platicamos, mejor lo preguntamos. El chiste es entre todos tratar de conocer un poquito más de ese Dios a quien servimos. Esa es la idea. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Ahorita, entendido hasta ahorita lo que hemos visto, ¿verdad? De esta clase. A eso me hago referencia. Sí, yo creo que hablo por mí, es un descubrir muchas cosas que no entendía, porque no tenemos el contexto hebreo, de dónde fue escrito, de cómo se vivió. Entonces, yo estoy muy emocionada con eso. Bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que el contexto de la mayoría de las escrituras que nosotros hemos aprendido los últimos 20, 30 años son romanos. Acuérdense que el cristianismo es nuevo relativamente. El cristianismo es una rama del catolicismo. Entonces, la mayoría de lo que nosotros nos enseñaron viene de Roma. Viene de Roma. Celebramos Navidad como lo puso Roma. Celebramos Pascua como lo puso Roma. Celebramos el domingo como lo puso Roma. Celebramos Pentecostés como lo puso Roma. Celebramos lo que Roma celebra. Así,
el cristianismo también. Sí. El momento en que tú lo analizas, te das cuenta que el cristianismo también depende de lo que Roma hace y de lo que Roma dice. Por más que digamos, sal de ella, pueblo mío, el cristianismo sigue estando dentro del catolicismo romano. Es la verdad. Entonces, bueno, somos gentiles o de origen gentil, creyendo en un Mesías judío, creyendo en un Dios que es el Dios de Israel, que nos acogió y que a través del Mesías nos permitió salir de ese olivo extraño, silvestre en el que estábamos, y nos coloca en su olivo natural. Y también más adelante tendremos una clase exclusiva de lo que son los dos olivos. ¿Sale? Ok. Muy Muy bien. Entonces, que el Señor los guarde, que el Señor los cuide, que el Eterno tenga misericordia sobre ustedes, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les dé paz, tranquilidad, benignidad, mansedumbre, amor, todos los dones del Espíritu que estén con ustedes, que su gracia, que su misericordia los acompañe todos estos días, que nos permita volvernos a ver, que nos permita aprender un poquito más, que nos permita seguir escudriñando su palabra, sus escrituras, y que nos permita mantenernos en la verdad y no desviarnos, que nos ayude, que tenga misericordia a nosotros, porque no queremos hacer nada fuera de su voluntad. Que pasen una excelente noche, que el Señor los guarde, que los proteja. Amén y amén, los queremos. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches a todos. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bendiciones. Igualmente.